el doctor Gagliardo. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Sí, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, doctor, pues analicemos esta situación que ocurre con la Corte Constitucional, con el Consejo de Participación Ciudadana, con la creación de una veeduría por parte de un juez de Montecristi, apellido Quimís, ¿verdad? Y la Corte pues dice, bueno, ¿por qué una veeduría si todo lo que tiene que ver con las decisiones y resoluciones del Consejo Transitorio fueron blindadas, no se necesita de ninguna veeduría? Y la Corte ha llamado para el 25 a todos los que de una u otra manera están involucrados en estas decisiones para ver qué va a pasar. ¿Qué cree que vaya a pasar, doctor? ¿La Corte los va a destituir a los del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Solamente les va a poner una sanción administrativa o económica? ¿Qué va a pasar con el juez Quimís de Montecristi? ¿Cuáles son sus probabilidades de que pueda pasar algo, doctor? Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, contestando a su pregunta, yo puedo indicar que en primer lugar, esto nace de una acción de protección que este juez Quimí dio allá en Manabí, en Montecristi. Y en los próximos días, me parece que es el 29, es la audiencia en Corte Provincial, donde la Corte Provincial de Manabí puede sencillamente aceptar la apelación que presentó, me parece, la Procuraduría y dejar sin efecto esta resolución y se acaba el problema. El hecho de crear una veeduría por una orden judicial, sí es una situación que tiene que ser cumplida toda orden judicial, guste o no nos guste, equivocada o no, mala, lo que sea, es una orden. No podemos en este país decir esta orden judicial si cumplo y esta no cumplo, si no sería un caos y una inseguridad jurídica terrible. Entonces, la Corte Constitucional está en su derecho a analizar si hay un eventual incumplimiento de una norma interpretativa de la Corte Constitucional que blindó sus decisiones. Pero yo sí quiero decir algo que quizás no guste mucho. Cuando se sacó a la Corte Constitucional en la época de Trujillo, para mí eso fue ilegal. O sea, quizás estuvo bien todo porque hubo una asamblea, perdón, hubo una consulta popular, pero nunca estaba incluida ahí la Corte Constitucional. El haber sacado la Corte Constitucional sí fue un atropello jurídico constitucional. Entonces, pero ya la actual Corte Constitucional no puede ser sacada. La veeduría, no, sus resoluciones no tienen carácter de vinculante. Y es más, la Corte Constitucional de ese tiempo hizo algo gravísimo, y lo digo así con la Constitución en la mano, el artículo 232 de la Constitución que textualmente dice, es corto, dice, las y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten su servicio. Es decir, no podía la Corte Constitucional actuar para defenderse ellos mismos, para autoblindarse, para no permitir que jamás ellos sean, podríamos decir, observados o investigados la forma irregular en la que fueron designados. Eso es ilegal. Entonces, hay que ver qué hace la Corte Constitucional. Si destituye a los del Consejo de Participación, me parecería una situación demasiado exagerada, está en su poder de hacerlo, porque la Corte no ha decidido nada, sencillamente por una orden de un juez constitucional ha dispuesto que se haga una veeduría. O sea, una veeduría es que los ciudadanos van, se inscriben y hacen observaciones. La veeduría no puede destituir a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que temen? Es un derecho que está consagrado en las leyes y en la Constitución. E Doctor, pero si, insisto, doctor, ¿ya? pero si concluyamos entonces que la veeduría no tiene ninguna incidencia, ¿para qué se dieron la molestia, primero la ciudadana Betty Murillo, creo Moreira, de pedirle al juez y el juez diligentemente dicta una resolución creando una veeduría? Si el juez sabe que eso no tiene ningún efecto, ¿para qué pierde el tiempo, pues, doctor? ¿O hay segundas instancias en todo esto? No, vea, yo personalmente creo que esa sabiduría no va a llegar a nada. Lo único que quizás pueda decir es lo que estoy diciendo, que fue ilegal esa designación, que no debe haberse destituido a la Corte Constitucional anterior, que es ilegítima, pero no pasará de ser como lo que estoy diciendo yo ahorita, un comentario. No pasará de eso. O sea, la Corte Constitucional no tiene por qué estar preocupada de que la van a sacar, que la van a sustituir. No puede. O sea, primero la Corte Constitucional nadie la puede tocar, no puede estar sujeta a juicio político ni a juicio penal por sus resoluciones, y solamente entre los mismos jueces de la Corte Constitucional puede ser un juez de la Corte Constitucional destituido. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana
no tiene ningún poder legal ni constitucional de remover a la actual Corte Constitucional. La vez pasada era porque hubo una consulta popular donde, insisto, se determinó que se analice y se cambien autoridades de control, pero no era la Corte Constitucional y excediéndose en sus funciones sacaron ilegítimamente a la Corte Constitucional, que no fue un lechado de virtudes ese Consejo Transitorio. Miren el Consejo de la Judicatura que tenemos, tan desprestigiado, lo nombraron ellos. Mire el tema del Consejo Nacional Electoral, también desprestigiado, con funciones prorrogadas exageradamente, y fue parte de lo que eligió el señor Trujillo y otras autoridades que no vamos a analizar en este momento, pero insisto, o sea, yo no sé cuál es el terror, el temor, la novela, la película que se arma, de algo que es una veeduría que van a decir lo que yo estoy diciendo, que eso cualquier constitucionalista lo va a repetir, porque esa es la verdad. Yo estoy alejado totalmente del tema político, ni cálculos políticos. Es más, yo no siquiera era parte de esa Corte Constitucional que fue defenestrada. Aclaro eso, no va a decirse que yo tengo algún interés personal en el tema. Yo ya no estaba en la Corte Constitucional en ese entonces. Inclusive, el Consejo de Participación Ciudadana detectó, hizo un informe de que cuando salimos 3 jueces de la Corte Constitucional por sorteo, el sorteo fue amañado, fue irregular, justamente para sacar a 3 jueces que éramos incómodos en ese tiempo del régimen que estaba Correa. Y sin embargo, el mismo Consejo de Participación Ciudadana no hizo nada, se quedaron calladas, no denunciaron, no presentaron algún tipo de acción, lo dejaron así. Y hay un informe de eso, que está aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Entonces, no fue un echado de virtudes, tuvieron sus aciertos, también tuvieron sus errores. Entonces, sencillamente, esto es como una novela, el estar haciendo una situación que no va a pasarle nada. La Corte Constitucional puede estar tranquila. Vamos a ver hasta qué punto decide destituir. Entonces vamos a estar en una situación de inestabilidad política de personas que fueron elegidas con el voto popular, que simplemente están cumpliendo la orden de un juez, al juez es que deberían destituirlo, declararle un error inexcusable, destituirlo, sancionarlo, porque su decisión, ilegal o no, constitucional o inconstitucional, es la que está generando esta situación de que se haga una veeduría. Una veeduría es que se reúnan personas y comenten y hagan un informe que no tiene ningún informe vinculante, ningún poder vinculante, y la Corte y la Consejo de Participación, insisto, no puede destituir a la Corte Constitucional, no peligra la Corte Constitucional. Lo que se va a saber es que un ente diga de que hubo irregularidades, que las hay en esa designación. 8 de la mañana, 45 minutos, 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Antonio Gagliardo Lor. Las preguntas continúan con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Buenos días, doctor Gagliardo, ¿cómo le va? Mucho gusto, colega. ¿Cómo ha pasado? A ver, esto de aquí, esta apelación va a la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Manabí por esta acción de protección. Como bien conocemos, y para la ciudadanía, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla sobre la apelación. Y en una parte de su primer párrafo, inciso, dice: la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuera la persona o entidad accionada. Es decir, por esto es que el señor Allen Berbera ha procedido a convocar la audiencia, como usted ha visto y lo vemos en el diario. Ya hay algunas personas inscritas para la veeduría. No obstante esto, la apelación obviamente se va a tener que dar y se va a dar el lunes 25 de septiembre de 2023 a las 10 a.m. Entonces, según el señor Vera, cumple con este artículo, dice que no lo suspende, no obstante él apela. eh, Vamos a ver qué sucede dentro de la apelación, pero como bien dice usted, esta veeduría es simplemente escuchar a las personas, que yo estoy de acuerdo como manda la ley, efectivamente así es, pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de esto? Si lo que quieren es supuestamente controlar o revisar lo que hizo el Trujillato, ¿cuál es el fin de esto de aquí si no tiene una fuerza jurídica para algo más, doctor? Vea, yo personalmente creo que lo que se quiere hacer es que una entidad pública lo diga de una manera formal, de una manera, podríamos decir, oficial, la irregularidad que hubo. Eso es todo. Pero que de ahí a que vayan a sacar a la Corte Constitucional, destituirla, imposible. No puede hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana. Y es más, como usted bien lo ha indicado, estimado colega Hugo Landívar, el tema está de que como hay la decisión del juez de primera instancia en acción de protección, es de cumplimiento inmediato.
Se tiene que seguir los trámites porque está ordenado por un juez. Pero en la Corte Provincial, cuando sea la apelación, eso quizás sea revocado, lo más seguro de pronto, y se acaba el problema. Es más, podría la sala de la Corte Provincial de Manabí, si lo considera pertinente, no estoy diciendo que sea así, declarar un error inexcusable del juez para que sea destituido del cargo. Así es simple, ¿no? Entonces aquí estamos de que si hay una orden judicial, es obligación de los funcionarios cumplirla, acatarla. Además que eso demora. Yo no creo que ya haya un informe rápido. Recién están conformando esa sabiduría, se están inscribiendo, se tienen que reunir, hablar, y ya estamos de la ceja al ojo para el 20 y pico de septiembre, donde va a haber la audiencia de apelación, que yo creo que lo más seguro es que quizás eso se termine aceptando la acción de protección y se acaba el problema. Entonces aquí está el tema de que hay jueces que toman estas decisiones ante la petición de ciudadanos, ¿no? Que están en su derecho de presentar. Aquí en este país Pues, ya correcto. la acción de protección, cualquiera presenta cualquier cosa y aquí le dan trámite a cualquier cosa en este país, lamentablemente. Y corríjame, doctor, si estoy equivocado, esta última resolución que hubo hace poco tiempo en la Corte Constitucional, no creo que ha pasado más de un mes, sobre el abuso de las medidas cautelares constitucionales que se presentan en cualquier lugar, también estaría incluidas las acciones de protección para que no se, como dice la misma ley, el mismo código y la ley orgánica, donde sus efectos se produzcan. Esto de aquí también tiene que ver para que le haya tocado a este juez de este cantón que está muy cuestionado también, ¿o no? Claro, es que así, o sea, como siempre lo he dicho en varias entrevistas que he tenido en este prestigioso medio de comunicación como es Radio Atalaya, se prostituyeron las acciones de protección. Y culpable de eso en gran medida fue la Corte Constitucional, que no planteó los límites, las rayas, hasta dónde se puede llegar. Este es un caso de esto que, ¿por qué van a Montecristi a presentar una acción de protección sobre temas cuyos efectos son a nivel de país, en especial en la ciudad de Quito? Entonces eso se tiene que acabar, que hayan esos jueces podríamos decir, de a la carta, ¿no? Como un menú a la carta, que voy a ese juez para ver si me despacha, ya de pronto hablaron antes de tiempo con él, no sé, no soy adivino, eso tendría que investigarse, pero justamente esa resolución de la Corte Constitucional tendrá que ser aplicada a ese juez para ya evitar estos jueces así como el juez aquí de Yaguachi, porque es una porquería, hasta ahora no está la audiencia penal que le restableció los derechos a Jorge Glass, que quiso tirar abajo un concurso de seguros que estaba bien adelantado en Petroecuador. En fin, o sea, ese juez de Yaguachi es de lo peor ese juez de Yaguachi. También el juez que hizo el tema de Fito, de cambiarlo de una cárcel a otra. O sea, tenemos ya también, los presos deciden en qué cárcel quieren cumplir su sentencia. O sea, también cárcel a la carta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ya es hora de poner un control, sancionar, destituir. Ya la Corte Constitucional, aunque tarde, pero bueno, lo ha hecho. ¿Cómo se llama? Esta Corte Constitucional ha establecido ya parámetros que pueden ser enjuiciados por prevaricato a los jueces que antes estaban blindados. Esta situación de que no se puede presentar en cualquier lugar las acciones de protección y hay reglas claras, aunque no tan claras que digamos sobre este asunto. Y bueno, ojalá que siga la Corte Constitucional este tema de las medidas cautelares, haciendo jurisprudencia para evitar el abuso del derecho, que eso es lo que ha existido en este momento, que se ha abusado de estas acciones de protección, medidas cautelares y otras disposiciones constitucionales respectivas. Eso me gustó lo del abuso del derecho, doctor Aliardo, ya que no solamente los jueces, sino los abogados que se prestan para esto, ¿no? Claro, los abogados deberían ser sancionados. El Consejo de la Judicatura tiene cómo sancionar a los abogados, los jueces pueden ordenar eso, pero no lo hacen. O sea, en este país, muchos abogados, yo soy un abogado de libre ejercicio, abusan del derecho. Presentan 10 acciones de protección en diferentes lugares y no pasa nada. La misma acción de protección, vuelven a presentar, van a lugares que no corresponden. Aquí hay jueces que destituyen con declaratoria de error inexcusable. El Consejo los vota y bien votados, pero a la semana presentan una acción de protección y están de vuelta trabajando como que no ha pasado nada. Y van así al juzgado de Yaguachi, se van al juzgado de Santa Elena por temas de Guayaquil, por ejemplo. ¿Por qué se van a otras jurisdicciones? Otros se han ido inclusive a Los Ríos, a Babahoyo, a otras partes, a sacar acciones de protecciones de temas de Guayaquil. Entonces, la gran perjudicada es la ciudadanía, la colectividad, la gente decente de este país, y hay que acabar con estos abusos del derecho de abogados y de personas, funcionarios que utilizan lamentablemente estas acciones para propósitos no tan sanos, que digamos. Cuando realmente lo más rescatable de esta constitución es casualmente los derechos, que los hemos estudiado, y las acciones y las medidas jurisdiccionales. Para mí es lo más rescatable de la constitución, está siendo abusada actualmente, doctor, lamentablemente.
Sí, así, lamentablemente es un abuso del derecho y jueces que se prestan, ciertos jueces que se prestan para abusar de la Constitución y la ley. Es algo bipartito, el que presenta ilegalmente, improcedentemente estas acciones y el juez que también las admite a trámite y da poder, o sea, como esto que ha pasado, que ordena, es una orden constitucional que tiene que ser cumplida, porque aquí a uno lo ponen como sándwiches. ¿Qué hace un funcionario público? Si no cumple esa acción, pueden enjuiciarlo penalmente por incumplimiento de decisión de legítima autoridad. ¿Qué es lo que pasa con el señor Ale Mervero? O sea, él no cumple la orden de ese juez, lo pueden enjuiciar por incumplimiento de decisión de legítima autoridad, pueden declarar un incumplimiento de sentencia. Entonces, es una situación terrible y tiene por otro lado el mandato. Entonces, crea un caos y una inseguridad jurídica que eso se tiene que desterrar ya en este país. Y una solución podría ser los jueces netamente constitucionales, ¿no? Que despachen desde Sí, la Corte Provincial, como por ejemplo, de cada provincia, desde la Corte Provincial despachan solo jueces constitucionales todo. claro, yo lo que decía cuando estuve en la Corte Constitucional, que yo voy más allá de eso, mi estimado Sí. colega doctor Hugo Landívar, yo cuando era juez de la Corte Constitucional lo planteé, se hizo un estudio de presupuesto y salía muy elevado, era que los jueces constitucionales deben ser de la misma Corte Constitucional, que la Corte Constitucional los designe con sus concursos de mérito, los pueda destituir y que como son del mismo organismo haya, podríamos decir, una identidad en sus resoluciones, congruencia en sus resoluciones, y no lo que pasa es que va a un juez cualquiera que no sabe nada de constitucional, se presta para un abuso del derecho y resuelve cualquier porquería con el matiz de constitucional. Entonces, eso es lo que hay que desterrar. O sea, yo creo que ojalá, aunque cueste dinero, pero lo que se invierte en eso va a ser en beneficio del país. Que los jueces sean designados como en otros países por la misma Corte Constitucional, sean jueces realmente constitucionales, donde ahí haya una armonía en sus resoluciones y no estas resoluciones dispares, que sepa ese juez constitucional, dependiente de la Corte Constitucional, que no pueda hacer todas estas trafecías leguleyadas que estamos viendo todos los días en el país. Muchas gracias, doctor. 8 de la mañana, 54 minutos. Continuamos aquí en Radio Atalaya y Punto de Vista, dialogando con el doctor Antonio Gagliardo Lor. Las preguntas continúan con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, Alcidito, muy gentil. Y yo quería decirle al doctor Antonio Gagliardo que usted es un invitado de excepción en este caso, porque imagínese, ha sido juez de la Corte Constitucional bajo la actual Constitución, porque hemos entrevistado a algunos distinguidos colegas de usted que han sido pues jueces, pero bajo la modalidad del Tribunal Constitucional. Además, usted también ha sido fiscal distrital e iba primero en el concurso para fiscal general de la Nación, pero como usted dice, no era cómodo, más bien era incómodo para el poder del momento, no era el ungido y le hicieron ahí triquiñuelas en ese concurso y pues se eligió como fiscal general a quienes querían, a quien quería poner en ese momento el gobierno de turno. Le digo esto porque para la audiencia y para los que nos siguen por las redes sociales, por el Facebook, directamente Radio Atalaya C80M y también en el YouTube, Radio Atalaya 75, tiene que quedar claro esto que usted acaba de decir. Por ejemplo, usted salió de la Corte Constitucional antes que venga el denominado Consejo Transitorio, el Consejo de Julio César Trujillo, o como le dicen el Trujillato, es decir, que no fue parte de los 9 jueces defenestrados por el Trujillato, ¿verdad? Así es, yo no estuve ya, yo estaba fuera, ya no estaba ahí, yo había salido 3 años antes. Claro, No, entonces, no tengo ningún interés ni ningún desafecto o afecto, o sea, eso muy bien que quede claro. Y yo fui perjudicado por el gobierno de ese entonces que hicieron ganar a la fuerza al señor Galo Chiriboga y a mí me perjudicaron de la manera más fraudulenta y, ¿cómo se llama? Bochornosa, de frente, con irregularidades para hacer ganar a alguien y perjudicar al resto de concursantes, ¿no? Y yo también fui víctima de esa situación, o sea, yo he sido víctima de resoluciones ilegales por querer beneficiar
a personas del gobierno de la época de Correa. O sea, yo fui un perjudicado de ese gobierno. Entonces, para que se aclare, no tengo ningún tipo de interés en beneficio. Yo hago un análisis estrictamente jurídico de lo que considero de acuerdo a la Constitución y la ley, sin estar con ningún tipo de sesgo a favor o en contra de alguien de manera política. Es que eso es súper importante. Y lo digo con esta palabra, súper y no muy, para que todos, porque para hablar de manera más coloquial y entendible incluso. El tema del cual estamos hablando que es tan importante. Ahora, ya luego de las preguntas de Alcides y de Hugo, que son también claras y muy precisas en el tema, vamos con la parte que tiene que ver con la Fiscalía. También la Corte Constitucional hace, dentro de su resolución del día de ayer, unas inquietudes, o mejor dicho, pide un informe respecto a la decisión de la Corte Constitucional sobre una veeduría que tenía que ver con un supuesto plagio del título de la fiscal general de la Nación, que luego la propia universidad dijo que no era así. Esa veeduría que se está armando tampoco podía terminar en una destitución de la fiscal general por parte del Consejo de Participación Ciudadana, o sí hubiera podido, doctor Gagliardo. Yo creo que sencillamente era causar un escándalo de crear una mala imagen a la fiscal general que lógicamente ella por cumplir con sus deberes y funciones está siendo perseguida. Entonces esas vedurías, insisto, no, sus decisiones no tienen carácter de vinculante, no son obligatorias. Una veeduría, para que entienda la ciudadanía, no puede destituir a una autoridad del talante o del, podríamos decir, del poder de la fiscal general del Estado, en este caso la doctora Diana Salazar. Entonces lo que se está buscando, me parece, puedo estar equivocado, es de que desde estas vedurías se cuestione, se deje en mal predicamento, en desprestigio a ciertas autoridades y quizás después, más adelante, que haya algún cambio, si hay algún tipo de cuestión política con más poderes y cosas, tomar algún tipo de acción en base a esos informes de veeduría. Pero a través de estas veedurías, insisto, a la ciudadanía, no se puede destituir funcionarios ni a la fiscal general ni a la Corte Constitucional. Podrán entre ellos reunirse, hacer observaciones, puntualizaciones, decir que para ellos, en su opinión, ha ocurrido esto o lo otro, y no pasará de eso. Así de simple. Así de simple. ¿Por qué lo hacen? O sea, yo creo que atrás de eso sí debe haber quizás alguna motivación en el futuro, si es que ganan elecciones. Lógicamente, uno de los dos candidatos que está ahora, que ya estuvo en el poder, quizás tomen algún tipo de acciones después, una consulta popular, qué sé yo, ¿no? Una asamblea constituyente, y tomen quizás estas veedurías como algún tipo de informe o precedente para justificar algún tipo de decisión. Yo creo que eso es lo que están buscando. Pero insisto, las veedurías estas no tienen ningún poder ni de designar, ni de destituir, ni nada por el estilo, y no son vinculantes, es decir, no son obligatorias sus resoluciones. Así de simple. Ok, pero una pregunta. Entonces, hay el informe de la veeduría. En el caso específico de la fiscal, porque ya quedó claro que en el caso de la Corte Constitucional no tiene esa facultad para nada el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Asamblea, ni otra institución de poder destituir a los miembros de la Corte Constitucional. En el caso de la fiscal, una veeduría de ese tipo ¿se va a dónde? ¿A dónde llega? Sí, bueno, el Consejo de Participación tampoco puede destituir a la fiscal general. El único ente que podría analizar la conducta de la fiscal y destituirla por las causales establecidas en la ley y en la Constitución, más que todo, es la Asamblea Nacional, que en este momento no hay Asamblea Nacional. Habrá Asamblea Nacional a fines de octubre, quizás a comienzos de noviembre. Sería el único que, siguiendo los pasos, que tampoco es de la noche a la mañana, podría eventualmente analizar las actuaciones de la fiscal general, si reúnen los votos. Aquí inclusive para fiscal general se necesita la mayoría simple, no se necesita las 2/3 partes, que eso también debería ser reformado en la Constitución. Resulta que cuando quieren destituir a un ministro de Estado, tiene que haber las 2/3 partes, pero cuando se trata de funcionarios como la fiscal general, con mayoría simple pueden destituir o censurar a la fiscal general. Es decir, insisto, nuevamente para conocimiento de la colectividad,
hace su informe de la veeduría, que puede ser aprobado o no por el Consejo de Participación, aprobado, pero no tiene el poder de destituir, y el interesado que quiera puede llevarlo de pronto a la nueva Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional, si hay los votos, si hay ¿cómo se llama? El trámite que se sigue ahí, finalmente pensarse en un tipo de censura o destitución a la fiscal general, pero eso llevará muchos meses. Eso no es de la noche a la mañana, y inclusive hay en carpeta casos que quedaron estancados con la anterior asamblea de varios funcionarios, ¿no? Que tienen que seguir ese orden cronológico. Entonces, habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero esas vedurías que si falsificó no o alteró su tesis de grado, sencillamente ya la universidad dijo que no hay esa situación, no sé por qué siguen insistiendo. O sea, ya la misma universidad ha hecho su informe interno y cada vez siguen con esto, ¿no? No, ya son situaciones ya que van a lo personal, ahí están personas que están enjuiciadas, personas que parientes han sido condenados, como el caso del defensor anterior del pueblo, que la esposa es que anda atrás de estos temas. Ya son asuntos de venganzas personales y las autoridades no se deben prestar para este tipo de situaciones. Claro, ahí como usted dice, en ese caso del ex defensor del pueblo, hay un tema personal, pasional. La señora Schettini, Sí, la pues, señora Schettini, ella es la que está impulsando estos temas. es correcto. Entonces ya ese es otro, digamos, andarivel, ya no tiene que ver con la cosa pública, ni menos con la justicia, digamos, constitucional. Pero bueno, vamos a ir con la última inquietud de el licenciado Alcides Montilla y del abogado Hugo Landívar para nuestro distinguido invitado, el doctor Antonio Gagliardo. Doctor, usted entiendo que ha de haber espectado ayer ese dantesco espectáculo que nos mostraron. Primero, por el lado izquierdo, el Colegio de Abogados de Pichincha, y por el lado derecho, los judiciales que laboran en el Consejo de la Judicatura, peleando los unos, queriendo destituir al presidente Wilman Terán, el presidente de la Judicatura, y los otros defendiéndolos o defendiéndolos. En medio, una orquesta que tocaba música de pueblo, la policía en medio para que no peleen los unos con los otros, y la irrupción del doctor Terán mandándose un verdadero discurso al mejor estilo de un político Nobel. Entonces, este tipo de espectáculos en donde la marcha y la contramarcha nos hace decir que en esa institución hay un gran problema de institucionalidad que está por los suelos. ¿Qué hacemos, doctor, con ese Consejo de la Judicatura? ¿Lo dejamos tal como está, sirviendo a intereses políticos, o hay que cambiarlo? Mire, yo soy de la idea que este Consejo de la Judicatura está totalmente desprestigiado, enjuiciados penalmente la mayoría de sus integrantes por obstrucción a la justicia, por lavado de activos y por otros delitos más. No puede seguir, o sea, es una vergüenza. También se aferran al poder, estar ahí metidos en vez de renunciar y dar paso a los suplentes. Es una vergüenza. Y son ellos los que tienen que controlar la conducta de los demás jueces de la República, y tienen que nombrar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Toman decisiones con 2 votos de 5, o sea, es una vergüenza. Este señor Wilman Terán, yo no sé de dónde lo sacaron, error craso de la Corte Nacional de Justicia, que lo designó en la terna y lo nombró el Consejo de Participación Ciudadana. Es un gravísimo error. Ese señor debe ser cualquier cosa menos presidente de la Judicatura, un hombre histriónico con unos ademanes y situaciones de una persona que no está bien en sus cabales, y funcionarios judiciales que por temor que han de tener acciones disciplinarias, en vez de estar trabajando, atendiendo al público en la administración de justicia, están haciendo en horas laborables contramarcha. Eso es una vergüenza, y dirigido y aupado por el señor doctor Wilman Terán. Ese señor debe salir. Yo creo que la primera misión que debe tener la nueva asamblea, cualquiera que sea la mayoría, si quiere quedar bien con este país, es censurar y destituir a este desprestigiado Consejo de la Judicatura, en el cual ningún ecuatoriano, creo que ahora ni ningún periodista ni nadie, tiene ningún tipo de confianza. La justicia está en soleta, y más aún con este tipo de institución que es la encargada de velar para que se administre la justicia correctamente del país, y
velar que cumplan los jueces con sus funciones y actuaciones. Eso deben salir. Eso no hay ninguna. Yo creo que el 99% de los ecuatorianos quieren que se vayan a este Consejo de la Judicatura. Los únicos que no quieren que se vayan son los que son protegidos de él y los mismos integrantes o vocales de este Consejo. Es una vergüenza. ¿Y usted qué opina? Descalificado, uno descalificado. ¿Y usted qué opina de esa decisión que tomó este mismo Consejo de la Judicatura, que en un escrutinio medio raro, ¿verdad? Destituyó al juez, el juez manavita Walter Samo Macías, aunque después veo que lo han querido, por el otro lado, lo han querido también tratar de destituir y no han alcanzado los votos. ¿Cómo vio usted esa situación, doctor? Bien, cuando lo destituyen él con 2 votos, con un vocal en estado etílico, fuera del país en permiso, con permiso, estaba en licencia, ¿cómo pudo votar en estado etílico el señor Javier Muñoz? Es una vergüenza. O sea, ¿qué hemos llegado? Con 2 votos de destituir a un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, y ayer hubo un intento de declarar un error inexcusable, algo por una denuncia de una de las vocales del Consejo de la Judicatura, que tuvo 4 votos a favor y el resto estuvo en contra, parece que fueron 17. Entonces que no dieron paso al pedido de declaratoria previa de error inexcusable o negligencia grave. Bueno, en todo caso los jueces se han blindado contra el Consejo de la Judicatura, que también eso debe cambiar. Este tema de que los mismos jueces se declaren error inexcusable también es una sinvergüencería. Pues aquí los jueces se piden favores entre ellos. Si no me haces el favor, ahora te declaro el error inexcusable, porque siempre los de arriba son los que declaran el error inexcusable. Eso debe cambiar, debe ser otra entidad que haga esta situación de declarar el error inexcusable, porque si no hay el error inexcusable, el Consejo de la Judicatura no puede iniciar ya un sumario administrativo en firme para destituir o no a un funcionario. Y entre ellos mismos se cuidan, se tapan, no se declaran el error. Si se declaran, si me caes mal, te declaro el error no inexcusable, si me caes mal, lo hago. Si me hiciste un favor, te protejo, si no me lo hiciste, no te... O sea, es una situación que más poder tienen los jueces contra los mismos jueces de declarar estos errores inexcusables. Ese señor Muñoz es una vergüenza, así en estado etílico, y no da la cara y sale hablando, etcétera. O sea, es algo inconcebible. ¿Cómo pueden personas así estar en estos cargos de altísimo nivel como el señor Wilman Terán y este señor Muñoz? O sea, es descabellado. Y jueces y los otros vocales acusados de tráfico de influencia, como la señora Barreno y este señor Morillo, y están ahí controlando a los jueces cuando ellos no tienen ninguna calidad moral, ética, de ninguna naturaleza para seguir en esos cargos. Por favor, ya deben salir, deben renunciar, pero se aferran al poder. ¿Qué habrá ahí en ese cargo que no sé, que están agarrados de uñas, de dientes, pero todos encadenados, que no quieren salir, ¿no? Es algo insólito. Ojalá que la fiscal general siga actuando contra estas personas descalificadas que no deben seguir en el cargo y siguen ahí aferrados con uñas y dientes. Así es, doctor. Y también la prórroga que le han dado cuando la ley lo impide casualmente a los señores de la Corte Nacional. También con Eso es ilegal. Eso es ilegal. También es con ilegal. 2 votos. También con 2 votos. Eso es ilegal, porque se entiende que hay renovaciones parciales cada 3 años. Y aquí Correcto. no, cuando eligen la primera corte, se tiene que ir poco a poco, pero no pueden a los que están en medio ponerle 9 años. Eso es ilegal. Es totalmente ilegal e inconstitucional. Pero estos sinvergüenza hacen esto para congraciarse con algunos jueces, para que no los llamen a juicio, para que no los condenen, para deberse favores. Aquí viene el toma y daca, que los jueces también aceptan porque les conviene, y los del Consejo hacen esto para congraciarse con ellos. O sea, ¿a qué hemos llegado? A violar la Constitución, a violar la ley orgánica de la función judicial por intereses personales y particulares, que eso es totalmente ilegal. Y con 2 votos resuelven eso, por favor. Este Consejo debe de manera inmediata, urgente, así como una emergencia médica, debe ser descabezado. Ya no podemos continuar con este Consejo de la Judicatura. O sea que si esto lo vemos en el más alto nivel, ¿qué podemos esperar el ciudadano de a pie ante los jueces ordinarios, ¿no? Claro, una vergüenza. Deben salir. Son los primeros que se deben ir a su casa y terminar enjuiciados penalmente por todo lo que están haciendo. No solamente es la destitución, son los juicios penales que deberán enfrentar por todas las irregularidades y trasfasías y delitos que han cometido en el ejercicio de sus funciones. 9 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con el ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero, adelante. Para agradecerle al doctor Antonio Aguilar por su tiempo, y realmente ha sido muy claro.
Y esta última parte que tiene que ver con lo del Consejo de la Judicatura, realmente compartimos su opinión y hay que ser enfáticos en ese aspecto. Enfático. Es una institución que hoy por hoy lo que está generando son puro bochorno, pura vergüenza. Esa es la verdad. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias, Antonio, que tenga muy buen día. Muchas gracias, muy amable y siempre presto a colaborar con esta prestigiosa radio que lidera una noticia totalmente imparcial, objetiva y pluralista. Gracias, No me Antonio. canso de decirlo. Gracias. Que le vaya bien, Doctor. Antonio. Gracias, gracias. Que le vaya muy bien. Muy gentil. Muchas gracias. Vamos a la pausa, 9 de la mañana con 11 minutos, 9 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11 en el territorio insular de Galápagos.